Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Estamos transmitiendo directamente desde Guantánamo, particularmente desde su telecentro Solvisión, que ha tenido la gentileza de prestar este estudio para la transmisión de una mesa redonda especial a propósito de que se han reunido hace unos días aquí en Guantánamo pacifistas de todo el mundo, pacifistas de alrededor de 40 países para decir no a las bases militares y decir sí a la paz. Nos reunimos con una representación importante de ellos aquí en este telecentro para dar cuenta de lo que fue el cuarto seminario contra las bases militares y por la paz. Nos acompañan hoy María do Socorro Gómez, presidenta del Consejo Mundial por la Paz. Gracias, Socorro, por atender nuestra invitación. También Silvio Platero Irola, presidente del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, que es la institución organizadora desde Cuba de este seminario. Felipe Ferreira es miembro del secretariado del Consejo Portugués por la Paz, también gracias por acompañarnos. Y Alicia Lira, presidenta de la agrupación de ejecutados políticos de la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile. Bienvenidos los cuatro. Vamos a estar conversando acerca de la trascendencia, de la importancia de este cuarto seminario que no por gusto se realizó en Guantánamo. Recuerden que aquí está la única frontera cubana en tierra, está la base militar contra la voluntad del pueblo y del gobierno cubano, está una base militar norteamericana que es como un puñal en el costado de Cuba. Damos inicio ya a nuestra mesa redonda con la invitación a que nos acompañen y también con un reporte especial de Yanela González sobre lo que fue este seminario. La provincia de Guantánamo fue sede del cuarto Seminario Internacional de Paz y por la abolición de las bases militares extranjeras, evento al que asistieron más de 2 centenares de activistas de todo el mundo. Desde aquí los participantes reclamaron el cierre de la prisión ubicada en la base naval de Guantánamo y la devolución a Cuba de ese territorio ocupado ilegalmente por los Estados Unidos. Nuestro mensaje es cerrar las bases militares extranjeras, que es justo el tema de este seminario. Y por eso hemos hecho 3 etapas en Italia, desde Camp Derby hasta Roma, y luego volamos hasta aquí, salimos de Santa Clara, donde rendimos homenaje a la Plaza de la Revolución, al Che Guevara, a todos los mártires de la Revolución, y luego en 5 etapas llegamos hasta aquí, hasta Guantánamo, ayer, y aquí estamos. Low consciousness of this problem. No existe mucha conciencia en los Estados Unidos de las afectaciones que provocan las bases en el mundo, así que vamos a llevarnos toda la información que genera este evento para compartirla con el pueblo norteamericano. Procedentes de unos 27 países, los pacifistas trabajaron en comisiones y presentaron ponencias sobre las distintas bases militares existentes en el mundo y sus consecuencias para los pueblos. A medida que pasan los años, lejos de disminuir, el número de bases militares esencialmente estadounidenses, francesas y de Reino Unido se incrementan. Esto produce un impacto político muy negativo, no solo a nivel de las sociedades, sino también a nivel de las comunidades. Los impactos son extraordinariamente negativos. Varios embajadores acreditados en Cuba asistieron a la cita, entre ellos Edgar Ponce, representante de Ecuador, país que este 2015 ostenta la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y Palmiro Soria, embajador de Bolivia en Cuba. Es una satisfacción enorme estar presente en una provincia que representa la soberanía, la dignidad, que representa la lucha no solo del pueblo cubano, sino de todos los pueblos de América Latina y del mundo, por defender justamente de que nuestros territorios no pueden ser ocupados por bases militares extranjeras. Todo el mundo aquí está consciente de que la paz es un patrimonio de la humanidad, es un tesoro. Los pueblos que podemos acostarnos a dormir y levantarnos al otro día tranquilos, sin temor de una bomba, de una mina o que un avión te bombardee o te mate a tus hijos, a tus abuelitos, a tus padres o a tu esposo, a tu esposa, eso tiene un valor inestimable. Y por supuesto, la base naval de Guantánamo, ¿no es cierto?, que
toda América Latina y el Caribe en una sola voz están de acuerdísimo que se ha devuelto a sus legítimos dueños ese territorio, a Cuba, al pueblo cubano, a su gobierno. Como parte del encuentro, los delegados asistieron a la Gala Cultural Mi Guantánamo, que no es la base naval, donde se entregaron reconocimientos al Consejo Mundial por la Paz y al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP. Los visitantes pudieron apreciar la rica cultura de este pueblo, que es mucho más que un enclave militar. Otra forma de poder admirar y seguir admirando la cultura cubana, al pueblo cubano. Estos seminarios se desarrollan en Cuba desde el año 2008 con carácter bienal y, según trascendió en el encuentro, continuarán mientras no sea eliminada la base naval de Guantánamo. Yanela González para la Mesa Redonda. Y voy a comenzar por casa con el anfitrión del encuentro, el compañero Silvio Platero, aunque, bueno, se podría decir que los anfitriones son los guantanameros, pero ustedes en calidad de convocantes, ¿no?, de este seminario, el cuarto seminario internacional. Vamos a hacer un poquito de historia, Platero. Sí, bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación. Este es el cuarto seminario por la abolición de las bases militares extranjeras. La historia comienza sobre el 2010, cuando se da el primer seminario sobre este mismo tema. Posteriormente, ya la presidencia del movimiento del Consejo Mundial por la Paz determinó que este era el lugar apropiado para que se efectuaran seminarios cada 2 años. Y se aprobó entonces que se efectuaran los mismos, tratando de reunir a pacifistas, a los miembros de los movimientos por la paz de diferentes países, activistas, sobre todo mucho voluntariado que pudiera asistir a estos seminarios. Esto ha ido ganando en asistencia. El primero fue con cifras realmente pequeñas, de 40, 50 participantes. El tercero ya agrupó a 97 extranjeros y 30 cubanos. Y ya en este, que es el cuarto seminario, ya agrupa una buena cantidad de activistas y luchadores por la paz, que pasa de 200, y con más de 30 organizaciones de 30 organizaciones y países que han venido han participado en el evento. Personas que se autofinancian, es decir, se pagan todo el viaje, y además hay activistas como algunos representantes de Italia que hicieron el viaje en bicicleta, una buena parte, ¿no? Hicieron la convocatoria, a ellos la enriquecieron, porque la convocatoria de estos eventos se hace con 1 año de antelación, para dar precisamente posibilidades a que la gente, porque aquí no vienen personas que sean... que tengan recursos, recursos como para eso, sino es que tienen realmente que ahorrar para poder venir a estos eventos. Y esos ciclistas lo que pidieron es hacer una travesía en la isla en bicicleta y venir hasta el seminario como tal. Ahí eso fue un gesto muy bonito. Fueron 8 italianos que realmente su presencia fue muy valiosa en nuestra reunión, en nuestro encuentro como tal, el cuarto encuentro. Una de las novedades de este cuarto seminario es el logotipo que hemos estado también, lo tenemos como de fondo también hoy en nuestra mesa con el anuncio. Ahí se ve una cerca que da la cosa desagradable, la cerca de púas, pero enrolla un corazón. Esto es novedad, ¿no? Esto es una de las novedades que tiene este seminario y ha sido un símbolo bien atractivo. Sí, esto es una iniciativa de los creativos de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, que son a su vez miembros del secretariado del Movimiento Cubano por la Paz. Y realmente esa creación, todo eso es bastante caro.
Sin embargo, es un aporte voluntario de donación de los comunicadores sociales. Bueno, y quizás también podamos acompañarnos de algunas imágenes que tienen que ver con una exposición que hicieron porque desde Guantánamo la Asociación de Comunicadores ha organizado también una convocatoria al cartel contra las bases militares y contra la guerra en general y por la paz. El concurso fue lanzado nacionalmente. Guantánamo es la filial de Guantánamo como tal, es la receptora de la exposición ya después de haber tenido un nivel de selección. Para este concurso de carteles por la paz fueron seleccionados 46 carteles. Sin embargo, se presentaron más de 100 trabajos. Realmente es un aporte significativo de los comunicadores sociales. Bueno, y que yo creo que deberemos seguir viendo. Se están viviendo momentos, como diría el Papa Francisco, de una tercera guerra mundial por etapas, y hacen falta carteles movilizativos como ese. Muy brevemente, en el contexto de este seminario, también el Consejo Mundial por la Paz, con cuya presidenta estaré hablando luego, pero me gustaría saber por qué hay reuniones aquí, y una de las cosas que sorprende, no están en nuestra mesa representantes norteamericanos, que fueron mayoría, por lo menos los que se sintieron en sus expresiones, por el asunto del idioma y la traducción que nos ralentizaría demasiado la mesa, pero ha habido, y uno siente que últimamente no hay como una expresión de los movimientos de pacifistas en el mundo. ¿Qué dijeron? ¿Qué planteamientos importantes hicieron en torno a esto? Bueno, en primer lugar hay que decir que al calor también de lo que está sucediendo en la relación entre Estados Unidos y Cuba, por supuesto que hay una flexibilidad y estas asociaciones o estas agrupaciones de pacifistas, porque no son una cosa, que han asistido, no son es decir, no es una sola organización, han asistido 5 organizaciones de pacifistas norteamericanos. Está CODEPIN, hay pequeñas agrupaciones y está el Movimiento por la Paz también de Estados Unidos, que trajeron como 10 miembros de la organización. Es decir, esto es precisamente la presencia de casi 100 pacifistas norteamericanos se debe al momento que realmente está viviendo la relación entre Estados Unidos y Cuba. Y además los temas que se plantearon son temas muy interesantes. Realmente hubo una convocatoria a hacerse sentir en el trabajo, no solamente en la calle, sino también con expresiones culturales, con expresiones, afiches, carteles, un uso más adecuado de los medios alternativos también. Es decir, fueron cosas que expresaron la necesidad de levantar la voz. Sí, y ojalá que esa voz se exprese también un poco más. Uno siente que está faltando la movilización internacional por la paz, pero reporteros de Solvisión en particular, ya les decía, Yanela González y también Idolquis Argüelles, contribuyeron con su reporte a lo que estaremos también a lo largo de la semana, el noticiero de televisión dio cuenta de la realización del seminario, pero hay como una apretada síntesis de quienes estuvieron aquí en Guantánamo en estos días del 22 al 25 de noviembre. Quiero que vean y escuchen estos testimonios. Representantes de organizaciones pacifistas de todos los continentes, participantes en el 4º Seminario Internacional de Paz y por la abolición de las bases militares extranjeras que sesionó en Guantánamo, denunciaron la posición hegemónica de las potencias imperialistas en su afán de dominar el mundo, provocando el terror de los pueblos, el saqueo de las riquezas naturales y poniendo en peligro la sobrevivencia de la especie humana. Lo que queremos es que acabe la guerra y también queremos que en todos los pueblos no haya más muertes, asesinatos, violaciones a los derechos humanos, pero además también con ello queremos que se acabe el militarismo y el paramilitarismo. Creo que el momento es oportuno para que la juventud se una en esta campaña internacional para poder sumar nuevas voces y más alternativas, utilizar más la tecnología por la justicia, que es lo que de Cuba nosotros exigimos al mundo. Nuestra solidaridad con el director de Resumen Latinoamericano, Carlos Aznares, es nuestra solidaridad con el derecho a la verdad, con el derecho de manifestarnos a favor de nuestros pueblos, con el derecho de Palestina.
Durante la última jornada de trabajo, el activista estadounidense Henry Saul Lowenthal condenó los últimos acontecimientos relacionados con el derribo de un avión ruso por el ejército de Turquía en Siria y llamó a todas las fuerzas de paz del planeta a pronunciarse contra ello. Los delegados al Cuarto Seminario Internacional de Paz exigieron el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, la devolución del territorio ocupado ilegalmente por la base naval norteamericana en Guantánamo y el cierre de la cárcel que allí permanece, convertida en ofensivo centro de tortura. El bloqueo sigue estando en existencia, así que tratamos de educar a las personas en este sentido y hemos hecho trabajo incluso en el Congreso para que entiendan de que lo que ellos llaman embargo realmente es bloqueo y que existe y que se puede notar en el diario cubano. Hemos aprendido mucho sobre el impacto negativo del embargo en Cuba y la necesidad inmediata para cerrar la base naval de Guantánamo. Voy a dedicar a continuar a compartir esta información en los Estados Unidos y me gustaría traer más norteamericanos a Cuba, más estadounidenses a Cuba para que aprendan más sobre esta realidad. Paz y amor, una convocatoria desde Guantánamo que une a hombres y mujeres de buena voluntad de todo el orbe. Idolquis Argüelles Verdión, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y Alicia Lira vino al Seminario Internacional en representación de la agrupación de los familiares de ejecutados políticos de la dictadura de Augusto Pinochet. Tiene incluso en su pecho el sufrimiento, lo lleva marcado. Pregunto a Alicia, ¿qué vino a traer la agrupación de ustedes a este seminario y qué encontró acá? Bueno, antes que todo vinimos a traer el compromiso que realizamos en nuestro país, no solamente por la verdad y la justicia en los crímenes y el terrorismo de Estado en Chile, sino que nosotros estamos por eso, pero también nos interesa la real democracia en nuestro país y la paz en el mundo. Para nosotros era importante como agrupación integrante del observatorio por el cierre de la Escuela de las Américas en Georgia, Estados Unidos, porque no podemos estar indiferentes o sin preocuparnos de la paz del mundo. Hoy día es una situación difícil, complicada, y por eso estamos aquí diciendo, nosotros nos estamos incorporando hace unos años a preocuparnos no solamente el problema interno en nuestro país, en la exigencia de los crímenes que hay pendientes de la dictadura, sino que queremos aportar más concretamente en el tema de qué hacemos, porque vivimos días realmente preocupantes no solamente en América Latina y el Caribe, donde Estados Unidos tiene instaladas sus bases, más aún cuando nosotros el 2013 en febrero se inaugura en Concón, cerca de Viña del Mar, la base en el Fuerte Aguayo, una base militar que los gobiernos, incluso de Michelle Bachelet, hoy no han querido entregar información, pero es una base que han participado marines en entrenamiento. Incluso hubo una querella hace un año atrás de un marín que le pegó a un niño, que salió en la noticia. Entonces, si nosotros, como bien lo decías tú, hoy día los pacifistas, porque la palabra pacifista no solamente estamos luchando porque haya paz en el mundo, sino que haya igualdad, que haya respeto. Que haya justicia, ¿no? Y la justicia. Y bueno, y lo que he encontrado acá, no es la primera vez que he venido a Cuba, encuentro esos valores que nosotros en el gobierno de la Unidad Popular, con Salvador Allende, iba un camino de la mano con el compañero Fidel Castro, siguiendo la guía de lo que lo ha enseñado el pueblo cubano, el gobierno cubano, y lamentablemente eso llevó al golpe cívico-militar que fue mandatado políticamente, económicamente, a través de Estados Unidos. Entonces eso para nosotros es relevante e importante, y por eso aquí estamos, no solamente como familiares de víctimas del terrorismo de Estado de la dictadura de Pinochet, sino como personas internacionalistas que queremos la paz del mundo, y hoy día más que nunca
como lo hemos mencionado en este encuentro, la preocupación que hay es lograr cerrar las bases militares de Estados Unidos fuera de Guantánamo, que es una exigencia que tienen todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Sí, porque parece un contrasentido, ¿no? Que la CELAC declara América Latina zona de paz y se inauguran nuevas bases en América, nuevas bases militares norteamericanas en territorio latinoamericano, y que además hay algo de lo que casi no se habla ya, el mismo tema de la Escuela de las Américas. Creo que solamente aquí en este foro se ha hablado. Ya como que la gente parece que cree que no existe. Algún momento, como se sacó de Panamá, que no existe ya la Escuela de las Américas. Bueno, la Escuela de las Américas existe en Georgia, Estados Unidos, y durante el año se trabaja y se denuncia y se hacen actividades en noviembre, y lo cual nuestra filial, que se llama Observatorio por el Cielo de la Escuela de América, trabaja en conjunto con Windsor, que como habrá que ver que le cambiaron el nombre a la Escuela de América con un nombre rimbombante sobre que Estados Unidos ayuda a las catástrofes que tengan los otros países. Entonces, en ese sentido nosotros tenemos un trabajo permanente, no lamentablemente como quisiéramos masivamente, pero todos los medios de comunicación en mi país va encaminado a desinformar, sobre todo noticias que nos interesan. Nuestro gobierno de la democracia nunca ha habido una política real en términos latinoamericanistas que se logró cuando estuvo el comandante Chávez. Lamentablemente, con el gobierno de Piñera que asumió, se creó esta base bajo su mandato. Pero también no quiere decir que en los gobiernos pasados de la concertación y hoy día una actitud de la nueva mayoría media tibia en cuanto a denunciar al peor invasor del país, del planeta, que es Estados Unidos, quienes cometen las graves violaciones de derechos humanos en todo el mundo, Estados Unidos. Sin embargo, aparecemos con política hacia Estados Unidos. Chile es el segundo país que envía más militares a la Escuela de América, primero es Colombia, manda más de 100 militares a formarse en la Escuela de la América, con la experiencia nefasta, terrible para el pueblo chileno, que fue estos monstruos que se crearon, Manuel Contreras, Krasnov, Morembrito, Álvaro Corbalán, que están condenados por 300, 500 años, estuvo condenado antes que muriera Manuel Contreras, en crímenes de lesa humanidad, porque le dieron vida a la DINA, que fue como la Gestapo, que existió en la dictadura. Pero esos mismos integrantes hoy día en el Ejército de Chile los tienen a contrata como asesores. Los llamados contratistas. Exacto. Hombre, de cuya historia no se habla mucho, no oí mucho hablar a lo mejor, porque bueno, también el seminario tuvo dos salas de debate, pero uno de los temas pendientes de analizar el famoso asunto de cuánta gente de los viejos ejércitos latinoamericanos son hoy contratistas que dan servicio a Estados Unidos en Afganistán, en Irak, en Libia, en todos esos países. Correcto. Acá hay cosas de ética y moral o reparación a la víctima. Por ejemplo, las organizaciones, agrupaciones, se le ha exigido al gobierno actual, a la cabeza de Michelle Bachelet, su segundo gobierno, que retire todo retrato de victimario como Contreras, Augusto Pinochet, Krasnov, que los tienen en la sala del ejército colgado ahí, y sin embargo un comandante jefe como el último de ahora, Humberto Oviedo, responde, o sea, él está subordinado al gobierno, responde que sacar esos retratos sería no mantener la historia. Nosotros, bueno, se mantenga la historia, se deje el retrato, pero se diga que estuvo 500 años condenado por crímenes de lesa humanidad y fueron represores por 17 años contra el pueblo chileno. Y esa actitud los gobiernos, todos, hasta hoy día, hay actitud tibia, y hoy día el ejército cuando quiere saca opinión, opina, y eso realmente, de repente, es vergonzoso para nosotros. Bueno, interesantísimo esto que nos cuenta Alicia Lira en representación de la agrupación de familiares de los ejecutados de la dictadura
No olvidar, importantísimo, efectivamente, como ella dice, la historia es verdad, pero contémosla completa, digamos quiénes fueron los asesinos del pueblo chileno. Vamos a otro fragmento de los reportes preparados por los periodistas del Telecentro de Solvisión. En este caso se trata de un resumen de una de las presencias que más se están reiterando en estos seminarios, una mujer como Anne Wright, ex coronel del ejército, ex coronela del ejército norteamericano, que ha venido más de una vez hasta Guantánamo a pedir perdón en nombre del ejército norteamericano que alguna vez representó por las atrocidades que se han cometido y todavía se cometen en territorio cubano que ocupa ilegalmente Estados Unidos con la base naval. Anne Wright, reconocida pacifista, coronel retirada del ejército estadounidense y ex diplomática del Departamento de Estado, pidió perdón una vez más al pueblo cubano y particularmente a los guantanameros por las nefastas consecuencias que significa la permanencia en la isla de una ilegal base militar norteamericana donde existe una cárcel célebre por sus criminales actos de tortura. La base naval de Guantánamo, por ejemplo, es una daga encajada en el territorio cubano. La importancia de un evento como este es que trae a países de todo el mundo en solidaridad para que ellos puedan compartir sus experiencias de lo dañino que resultan las bases militares. La reconocida pacifista explicó que si bien sirvió durante 40 años al gobierno de los Estados Unidos, fue uno de los 3 empleados que en 2003 renunció a su puesto en oposición a la guerra de Irak. Desde entonces impulsa diferentes acciones contra las políticas injerencistas de su país. Muchos de nosotros hemos sido arrestados por protestar por la manera en que Estados Unidos amenaza la paz mundial. En sus declaraciones exigió el cese del criminal bloqueo contra Cuba. Por supuesto que este bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba debe terminar. Es un bloqueo impuesto a un país que no le ha hecho nada, que no amenaza en ningún sentido a los Estados Unidos. Es un bloqueo violento e inhumano que debe cesar. Anne Wright resaltó además la incesante labor que realizan los movimientos pacifistas como Stop Torture, Detengan la Tortura y Code Pink, Código Rosa. Vinimos con nuestro código rosa, es decir, vestidos con el color rosa para llamar la atención y así tal vez el mundo se percate de que existe un grupo integrado básicamente por mujeres que se niega a aceptar las bases militares en el mundo. Soy neoyorquina, ama de casa y madre de 3 hijos. Pertenezco a este grupo que se opone a todo tipo de tortura a la que son sometidos los prisioneros. Vinimos aquí porque nos preocupa lo que sucede con las personas que están encarceladas en la base de Guantánamo, donde se dice que ya cesaron las peores torturas. Sin embargo, nosotros creemos que eso continúa porque aún se mantiene la tortura de la indefinida detención. La veterana del ejército estadounidense agradeció a los cubanos por invitarla al seminario y especialmente a la bella ciudad de Guantánamo, que le dio una calurosa bienvenida. Yanela González para la Mesa Redonda. Y desde la Europa, que se llena de miedo por estos días, por los atentados terroristas, pero también responde a la guerra con guerra y a las armas con más armas, etcétera, ha llegado uno de los jóvenes participantes en el 4º seminario, Felipe Ferreira, de Portugal, y qué bueno que esté aquí también. Quizás generalizar un poquito las preocupaciones que trajeron a Felipe y que en general ocupan al movimiento de pacifistas en Portugal. Buenas noches, obrigado por la invitación. Lo que nos procede a nosotros es, porque antes de más hicimos parte del Consejo Mundial por la Paz y somos los coordinadores para la Europa. Y por eso traer la mensaje en que esa Europa que lleva la guerra a tantos países, sea porque es miembro de la OTAN y participa en sus agresiones, tiene también mucha gente que ama la paz, que trabaja por la paz y que mucho recientemente, cuando la OTAN hacía los mayores ejercicios de los 30 años, desde 30 años, preparando nuevas agresiones,
También en varios países de Europa mucha gente salió a la calle para decir que no es el camino que quiere para Europa, porque Europa ve ahora llegar a sus puertas miles de refugiados que Europa ayudó a criar cuando desestabilizó y bombardeó a países como Libia, Siria, y por tanto es responsable por la desestabilización de tantos países en el norte de África y Medio Oriente, donde sigue participando con agresiones. Y los pueblos europeos no quieren esa Europa que sus líderes transforman en una Europa de agresión. No es esa la Europa que los europeos quieren. Que también ellos sienten que los que hacen esas agresiones militares contra otros pueblos son los mismos que agriden a los pueblos de Europa con las medidas económicas de austeridad y que crean el desempleo, la inmigración, y es mucho importante ligar las dos cosas. Ahora, decía Alicia que los grandes medios no dicen la información que atañe a estas cosas. Uno a veces tiene la impresión de que ya no hay un movimiento por la paz fuerte, de que las personas están como preocupados por la sobrevivencia o ante la angustia de la crisis económica, de los emigrantes que llegan en oleadas tremendas a las costas de Europa. Y tú dices, sí hay muchos ciudadanos preocupados por la paz. ¿Por qué no se ven? ¿Por qué no vemos esas grandes manifestaciones que vimos en el 2003, por ejemplo, contra la guerra de Irak? Es verdad que en este momento el movimiento no está tan fuerte como estaba en 2003, pero es verdad que, por ejemplo, cuando en 2010 en Portugal hubo una cimera de la OTAN, más de 30.000 personas estuvieron en las calles de Lisboa, y los medios portugueses incluso minimizaron esa participación. Si por un lado la participación no está tan fuerte como sería necesario, por otro, a los medios no pasan, los medios de Europa no pasan esa información. Pasan, al contrario, la desinformación de que la gente no está luchando, que no está en la calle. Lo que hacemos, porque sabemos que la gente está preocupada con su empleo, con la falta de dinero, es mantener siempre viva que los que causan la crisis económica son también aquellos que causan la guerra. Y que la paz no es solo la ausencia de guerra, pero también la solución de esos problemas de injusticia, de falta de investimiento en lo social, y también dar un ejemplo que hay sitios del mundo en que se hace el contrario, y estar aquí en Cuba es siempre una oportunidad de ver una sociedad que trabaja por la paz y por su gente, que es posible, un mundo diferente es posible y ya está siendo construido en Cuba, en la Venezuela bolivariana, y eso es algo que intentamos siempre elevar ese mensaje, no solo que es necesario combatir la guerra, que aquellos que hacen la guerra agriden a sus propios pueblos con medidas económicas nefastas, pero que es posible otro camino y hay que caminar ahí. Y vinimos aquí no solo para compartir con las otras organizaciones experiencias, ver cómo podemos trabajar cada vez más juntos en una amplia frente que pueda una vez más hacer crecer el movimiento por la paz tan necesario que es en el mundo en este momento. ¿Tuviste la oportunidad o el privilegio, puede ser, de ser la voz de los participantes en el seminario en la localidad de Caimanera, frente por frente a la base militar norteamericana, leerlo, la declaración? Me gustaría un poquito lo que ha significado para ti y las palabras que dijiste allí también, es decir, la síntesis del propósito de hacer esa declaración justamente en ese territorio que está a solo unos metros de la base naval. Es claro que ha sido muy importante el local, por eso así hicimos aquí el seminario. Y la declaración muestra exactamente que si por un lado los participantes en el seminario están preocupados y caracterizan la situación internacional como de preocupación, y hay varios ejemplos de eso en la declaración final,
hay también que luchar y a la declaración de ese compromiso, luchar por que la OTAN no exista más, luchar para que Palestina sea independiente y luchar juntos. Eso es algo importante de esa declaración, que las más de 200 personas que estuvieron en el seminario asumen el compromiso de que es necesario en conjunto luchar para que un mundo mejor se construya, porque es posible. Muy brevemente, para poder conversar un poquito con Socorro, pero no debe uno dejar pasar a un amigo que viene de tan lejos y hacer la pregunta. Europa y en particular Portugal vive momentos trascendentes también de cambio, de reacción ante políticas en el país, etcétera. ¿Cuál es hoy el espíritu del pueblo luso en cuanto a al momento que está viviendo? Mucho recientemente, hace unos días en mi país, ha cambiado un gobierno, por eso hay alguna esperanza que algo pueda cambiar. En el resto de Europa la situación es también compleja y vemos, por ejemplo, Ucrania con el fascismo que vuelta a resurgir. Por lo tanto, es compleja, hay algunos signos de esperanza, otros de gran preocupación. Pero encima de todo hay que tener una gran confianza que los pueblos quieren la paz y es en ese camino que queremos. Y hay cosas terribles como que Ucrania necesita ayuda del mundo y lo que le dan es dinero para armas, ¿no? Porque eso fue también lo que acaba de darle Estados Unidos, crédito multimillonario, pero solo puede invertirlo en armas. Y esa es la mala noticia, ¿no? Sí, porque una vez más los Estados Unidos, que utilizan por veces esa máscara que es la OTAN, a ellos les interesa desestabilizar muchos países. Y en este momento Rusia está en un alvo para ellos. Quiero contarles brevemente, porque fue uno de los momentos también intensos del seminario, una conferencista de México, Andrea, hacía una presentación muy interesante. Ella ya se retiró y por eso no la tenemos como invitada hoy también en el estudio, pero mostraba un cartel de Rusia rodeada completamente de bases militares y decía, esta es un cartel que ha circulado Estados Unidos muy preocupado porque el territorio ruso está rodeando a sus bases militares. Fue una manera muy irónica de decir lo que en realidad preocupa al mundo. Pero yo quiero acercarles también a los momentos que vivió el pueblo de Caimanera, la población de esa pequeña localidad considerada y llamada con justicia en los libros de historia de Guantánamo como la primera trinchera antiimperialista. A solo unos metros de la base naval, allí tuvo lugar este acto donde les decía, habló en nombre de todos los presentes Felipe Ferreira. Desde Caimanera, territorio limítrofe con la ilegal base norteamericana, Felipe Ferreira, activista de Portugal, hizo pública la declaración final del seminario en un acto presidido por las máximas autoridades de la provincia. El importante documento es una denuncia contra todo tipo de injerencia de las potencias imperialistas en los asuntos internos de las naciones. Denunciamos la continuidad de las políticas agresivas y injerencistas del imperialismo estadounidense dirigidas a lograr sus propósitos geopolíticos de dominación y la extensa red mundial de bases, instalaciones y enclaves militares en las que concentran armamentos del más elevado nivel de desarrollo tecnológico y el aumento incesante de la amenaza militar de la OTAN mediante estos ejercicios y intervenciones militares que trascienden las fronteras de Europa y el llamado intervencionismo humanitario. Previo al acto, los activistas de diversas nacionalidades recorrieron el poblado marino de unos 11.000 habitantes y conocieron parte de sus valores históricos, económicos y culturales. También realizaron conmovedoras demostraciones de solidaridad con el pueblo cubano. Esto me ayuda a entender que ustedes son realmente un pueblo heroico. Hemos aprendido muchas cosas. Traemos información para nuestros países, para la gente con que trabajamos, para seguir nuestro proceso de educación, información, organización, porque hoy estamos 200 personas aquí, pero muy pronto seremos miles.
y más pronto esperamos que seamos millones. De este modo pudieron constatar cuán necesarios son estos encuentros en defensa de los pueblos como Caimanera, cuya cotidianidad transcurre al margen de un enclave militar que pone límites a su desarrollo. Estados Unidos tiene que cerrar las prisiones primero, por supuesto, eso hasta la comunidad internacional reclama eso. Segundo, tiene que ceder y terminar la ocupación del territorio que le pertenece legalmente a Cuba, a los cubanos y especialmente a esta comunidad donde nos encontramos ahora, que ahí la tienen, están mirando ahora. Hoy estamos en la base militar más antigua del mundo. Esto es una vergüenza, no solamente para el pueblo de Cuba, es una vergüenza para todas las personas que creemos que la paz es posible, que otro mundo es posible. Hey Obama, don't you know? Target close Guantánamo. Yanela González para la Mesa Redonda. Target close Guantánamo. Y voy finalmente con María Socorro, María do Socorro Gómez, presidenta del Consejo Mundial por la Paz. Ha dicho el Papa Francisco, y yo vuelvo a repetirlo, lo dijo aquí en La Habana, lo dijo en Cuba, que el mundo estaba viviendo una suerte de tercera guerra mundial por etapas. Y yo creo que pensaba exactamente en todos esos conflictos que cada vez involucran más personas en el mundo. Sin embargo, yo tengo la sensación de que el pacifismo parece que no está de moda. Ustedes acaban de reunirse aquí aprovechando el contexto del seminario, quiero decir, el Consejo Mundial por la Paz, una representación. ¿Cuál es la evaluación que hacen del movimiento mundial por la paz hoy, de la situación en el mundo? Socorro. Entonces, para nós de Consejo Mundial por la Paz, nós temos a opinião que é um momento de muita gravidade. Tem razão o Papa Francisco quando diz que estamos vivendo uma guerra fatiada. Na verdade, há uma guerra promovida por algumas potências e dentre elas os Estados Unidos, que não vem deste ano, desde 2001, quando ele elencou os países dizendo que era do eixo do mal e que ele faria uma guerra que tinha tempo para começar e não tinha tempo para terminar. Até hoje, os Estados Unidos está criando conflito e levando a guerra em todos os continentes. Podemos observar que tem os Estados Unidos com 800 bases militares em todo o mundo. Ademais, controla todos os oceanos com suas frotas de guerra, não? Da Marinha de Guerra. Controla o espaço sideral com seus mísseis, com antimísseis e, enfim, e com a espionagem, não? Satelital. Os Estados Unidos elegeram alguns países e disseram que iam fazer a guerra. O Iraque, o Afeganistão, a Líbia e Síria. E estão a destruir. E agora busca. Este é o conflito do Oriente Médio, em África, em Europa do Leste, com Ucrânia e cercando a Rússia, como você acaba de dizer. Busca também conter a China e a América Latina, que todos nós temos consciência, não? Além de ter os Estados Unidos em torno de 80 bases militares em continente americano, né, latino-americano e caribenho, tem a frota, a quarta frota da Marinha de Guerra, não? E tem alvos muito precisos. Por exemplo, Venezuela, os Estados Unidos lá elegeu como inimiga, não? Como inimiga, como se fosse um país que não tem nenhum armamento moderno, como se pudesse com a potência mais armada do planeta, não? E assim está a Venezuela, Cuba com bloqueio há décadas, que de fato foi um rotundo fracasso, porque Cuba manteve seu rumo, não? E agora o império necessita cambiar a forma, e por isso as relações estabelecidas, mas há aqui até hoje uma base militar que não devolve a seus donos. E, ademais, como todos sabem, é um antro de tortura, de crimes horrendos, não? Então, para nós, o que está acontecendo é um preparo de guerra militar, mas aí também a destruição econômica dos países, não? Com um acordo
lesivos, danosos à nossa soberania, não? E a guerra midiática. Então, é um perigo. Quanto ao movimento por la paz, eu creio que em alguns momentos os pueblos ocuparam as calles do mundo inteiro, como por ocasião da invasão de Iraque, não? Agora mesmo contra a NATO, contra a OTAN, em vários países do mundo há manifestações. Podem não ser tão grandiosas, não? Agora aqui em Havana houve também momentos e reuniões de planejamento de outras lutas, de comemoração de derrota de 10 anos de ALCA e planejando outras lutas. Em relação ao povo palestino, há um crescente movimento de solidariedade. E enquanto a Síria, que há 5 anos vive esse martírio, não? De grupos terroristas financiados por estas potências de Europa e de los Estados Unidos, porque financiam, lhe chamam ao mesmo tempo os terroristas moderados, não é isto? Uhum. Uns são moderados, outros menos moderados, mas o que o mundo todo sabe é que o chamado Estado Islâmico tem armas e armas modernas. E de repente os Estados Unidos e a OTAN desperram armas do céu em mãos deles, do exército islâmico, e dizem que é um equívoco, não? Então, esses grupos foram mantidos, construídos desde a guerra do Afeganistão, depois Iraque, depois Síria. São os terroristas, como aqui mesmo em nosso continente, lá a Alice acaba de dizer, os contratistas, os mercenários, não? Então, os Estados Unidos continuam com a mesma sina, a mesma determinação de impedir o progresso, o avanço dos pueblos, não? E o mesmo objetivo, incluso no nosso continente, é uma demonstração disso, não? Porque há algum tempo parecia que estava olvidado do continente latino-americano, mas isso não é de forma alguma verdadeira, de forma alguma. Continua cercando a todos nós outros, impulsionando grupos de oposição com a inteligência, com a espionagem. Exemplo disso é Venezuela, mas temos outros exemplos, e busca o que busca os Estados Unidos, o que busca cá em América Latina, em Oriente Médio, em África, são os recursos naturais, especialmente os energéticos, o petróleo, o gás, a biodiversidade, não? E para nós isto é absolutamente ameaçador. A posição das potências ocidentais hoje é ameaçador à paz, à soberania. Mesmo esses atos terroristas em Paris, não? Em Paris, e aí vamos dizer em Paris, em Beirute, em Turquia, não? Explotado um avião russo, não? Então, em todos os sítios, e ademais, a Síria há 5 anos vive sob esses mesmos atos terroristas, onde milhares e milhares já foram mortos, não? Então, são grupos terroristas como que ameaçam a toda a humanidade, ¿no? Como que las víctimas tienen grados. Isso. Importan más los de Europa. Se na potência, entende? Todos reaccionam. É isto. Quer dizer, Síria vive isto há quanto tempo? A Líbia foi destruída por estes grupos, não? O Iraque, quanto tempo vive esse flagelo? Então, esses grupos terroristas não são de agora, são criados, são financiados, não? E estão um pouco concentrados, claro, nestes países, como Líbia, como Síria, como Iraque, pero as mesmas potências que impulsaram, que o estimularam, que sustentaram, também corre risco o povo, porque são vítimas. E nós outros, para nós, é a mesma dor, seja de França, seja de Turquia, seja de Síria, da Líbia, seja de Brasil, seja de onde for. São pessoas inocentes e para nós rechaçamos qualquer ato terrorista, seja terrorismo de grupo, seja terrorismo de Estado, como costuma fazer os Estados Unidos contra várias nações, incluso em América Latina. Ahora, la declaración que se acordó acá, que leía Ferreira en Caimanera, un poco que es una convocatoria también a la movilización internacional. ¿Cómo lograrlo, decía yo, en momentos en que parece, al fin del mundo socialista, pareció que ya el movimiento por la paz era un asunto viejo, antiguo, que no formaba parte de
del siglo XXI. Então, para nós a questão da luta por la paz é o que há de mais humanista. Com muita fé no ser humano e no futuro da humanidade. Porque sem paz não podemos viver, não? Então, para nós esta declaração é ao mesmo tempo libelo de acusação contra os crimes contra a humanidade que tem cometido, não, as potências, e com um instrumento de morte monstruoso que é a OTAN, não? E ao mesmo tempo a denúncia disto, a exigência, não, que deixe os pueblos em paz, que garanta o direito dos palestinos, que garanta que termine com o colonialismo e o neocolonialismo no mundo. E ao mesmo tempo é uma declaração de compromisso, de nos unirmos, nos fortalecermos cada vez mais sob a égide da luta por la paz, pero compreendendo que para nós não há paz se não tem justiça, se não tem respeito aos princípios da ONU, de autodeterminação, de respeitar a soberania, que cada pueblo cuide do seu destino, cada pueblo viva como queira, não? Então, é também o compromisso de lutar por la paz e para desmantelar as máquinas de guerra, a OTAN, as armas nucleares, que é uma ameaça à própria supervivência da humanidade, e que se quite todas as bases militares, a começar por la base em Guantánamo, não? Porque primeiro é a primeira do mundo, não? E depois é a primeira do mundo contra, e a única contra a absoluta vontade do governo e do povo. Nenhum quer, ¿no? Ahora, María Socorro, la declaración, ¿qué destino tendrá? ¿Esto va a Naciones Unidas? ¿Qué instancias fuera de Guantánamo, de Cuba? ¿A dónde va esta declaración? Esta declaração vai para todos os países do mundo. Esta declaração é um instrumento de luta nosso, de debate, de conscientização, como é a CELAC para nosso continente. A carta da CELAC, o compromisso de tornar esta região uma região de paz, é um instrumento de trabalho, de levar às universidades, à escola, aos sindicatos, às locales, com os ninhos, não? Assim também nossa declaração. É para anadir esforços, somar força, porque, de fato, o momento é muito grave. E as potências imperialistas não têm limite, só há um limite para elas, só um limite. É a força do povo consciente e organizado e unido. Y esto es que nos queremos. Bueno, gracias a María de Socorro Gómez, que es la presidenta del Consejo Mundial por la Paz, pero antes de despedirnos todavía tenemos tiempo quizás para un mensaje final de cada uno de nuestros invitados participantes. Felipe. Aún más agradecer la forma calurosa como el pueblo cubano, y en especial el de Guantánamo, nos recibió a todos, la forma generosa como trabajaron para que fuera posible hacer de forma exitosa ese seminario que va seguro a ayudar a reforzar el movimiento por la paz en nuestros países y a nivel internacional, para que podamos dar la necesaria respuesta a los peligros que enfrentamos. Gracias. Graves peligros. Alicia. Bueno, solamente agradecer, entregar nuestra visión de país nuestro y de venir aquí en este centro de dignidad, de lucha permanente por expulsar una base extranjera como la de Guantánamo, la base que instaló Estados Unidos en Guantánamo, y recibir esta solidaridad del pueblo mismo, escucharnos y recibirnos, intercambiar nuestro trabajo, nuestras visiones con la que recibimos de acá. Para nosotros es reforzante llegar con otro ánimo, con otro espíritu, cuando en nuestra situación vivimos tanto, podría ser decepciones de parte de los gobiernos que miran más para Europa que para los pueblos hermanos como América Latina y el Caribe. Por supuesto, Platero. Bueno, ante todo, agradecer a las autoridades de la provincia de Guantánamo, al partido, al gobierno, a toda al ICAP, a esa pequeña delegación del ICAP de Guantánamo, que hacen un esfuerzo tremendo para poder garantizar
la labor de la preparación de una reunión de este tipo, y que de seguro Mitralla, base naval de Guantánamo, enclavada en el país, por supuesto que seguirán los seminarios cada 2 años. El próximo será en el 2017. 2017. Maria. Então, eu quero me somar aos agradecimentos aos companheiros do Move Paz, especialmente Silvio Plateiro, aos companheiros da ICAP e às autoridades cubanas e de Guantánamo, que foram extremamente generosos, né? Ótimo, como extremamente ótimo, excelente, maravilhoso, e também nos ensinaram muito. Trabalham com muita alegria e com muita solidariedade. E invitá-los para ano que vem, em Assembleia Mundial por la Paz, que visitem ao Brasil para con nosotros, en Marañón. Marañón. Bueno, sí, yo les digo, gracias a los 4 por haberme acompañado, haberme permitido también acercarle a Cuba y al mundo a través de las señales de Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba, como un resumen de lo que fueron 3 jornadas hermosas, 4 jornadas, 22, 23, 24 hasta 25, en que se reunieron pacifistas de todo el mundo, particularmente una representación importante del pueblo norteamericano, para rechazar todas las instalaciones militares extranjeras en países, en nuestros países, en particular la base naval de Guantánamo, que sigue siendo ese puñal clavado en el costado de Cuba. Y decirles que sí, que Guantánamo fue como una sede para un congreso, se diría que era como un congreso de pacifistas que tuvo lugar aquí. Este seminario fue mucho más y seguirá siendo, como dice Platero, hasta que por fin ese territorio pertenezca totalmente a nuestro país, sea territorio soberano, y podamos allí volver a declarar América Latina territorio de paz con más razones que nunca. Yo les agradezco especialmente también a los compañeros del Telecentro de Solvisión, a las autoridades del territorio por habernos acogido con tanta alegría, como diría en la celebración, que fue la celebración cultural de bienvenida a los pacifistas en Guantánamo. Guantánamo no es la base naval, Guantánamo es mi Guantánamo, nuestro Guantánamo, territorio libre, y desde aquí se ha luchado por la paz y contra las instalaciones militares. Gracias a todos por su atención, gracias otra vez al Telecentro Solvisión y gracias a Guantánamo por ser el lugar, el territorio desde el que se gritó otra vez un reclamo mundial por la paz. Hasta un nuevo encuentro en la mesa redonda y seguramente también desde territorio guantanamero. Muy buenas noches.